Buenos días, mis hermanos. Estamos aquí estudiando algo que es normalmente de mucho interés a todos los creyentes, y es el asunto de los tiempos finales. Y el estudio en sí, bíblicamente hablando, es escatología, y es la teología, las creencias y las doctrinas referentes a los tiempos finales. Y hay tres cosas muy importantes que nosotros tenemos que saber sobre estos tiempos. El primero es, estamos en los tiempos finales, no estamos esperando que vengan los tiempos finales. Número dos, nadie sabe cuándo volverá Jesús. Y número tres, Dios no ha revelado todo sobre el asunto del día del Señor, o sea, las últimas cosas que van a pasar en este mundo. Entonces los tiempos finales van a culminar en el día del Señor, cuando Él acaba con este mundo presente que estamos experimentando y comienza a un mundo nuevo. Ok. Y desgraciadamente en todo este asunto hay muchos autores de confusión. Hay literalmente miles de libros y artículos cristianos que pretenden explicar los acontecimientos de los fines de los tiempos. Y de hecho, ¿cómo puede ser que hay miles de personas que hablan en sus libros cosas que no tienen nexo con los otros miles hablan? Y eso es un gran problema. Y sus autores utilizan tanto las profecías bíblicas como los acontecimientos actuales para elaborar sus posiciones. Muchos de esos libros se contradicen entre sí. Y en mi tiempo de ser cristiano, más o menos 50 años, antes de esto era de una vida católica practicante. Toda mi familia, los polacos son rey católicos y marianistas. Entonces yo fui inundado con unas teorías de ellos. Después, al llegar a ser evangélico, otras teorías diferentes de lo que yo había aprendido, y todos aparentemente se contradecían. Yo no entendía cómo fue posible saber, por ejemplo, de los evangélicos de algunos lugares, que Kennedy era el anticristo. John Kennedy, presidente de los Estados Unidos, que fue asesinado en 63 porque era el católico y era programa del Vaticano para... Y uno dice, ¿cómo? ¿Quién inventa esas cosas? Después era Henry Kissinger, que era secretario del Estado de los Estados Unidos. Y de repente él era él porque era judío, y ellos dijeron que el anticristo tenía que ser un judío en apostasía. Y así iban las cosas. Yo no sé quién es el anticristo de rigor de hoy en día, pero si fuera a pensar sería un chino, el primer ministro de China o algo así, porque los Estados Unidos ya no está en ascendencia para tener un anticristo muy bueno como otros países. Entonces estoy bromeando, pero lo que estoy diciendo es que las cosas no son tan evidentes en la realidad. Entonces, para comenzar en el comienzo, Jesucristo viene a la tierra dos veces. Su primer aventimiento trajo una nueva alianza. Cristo vino, acabó con el Antiguo Testamento, introdujo una alianza, un pacto nuevo de Dios con los seres humanos. Ahora no, la salvación es por gracia, es libre. Dios da a cada uno que determina dejar su vida anterior y nacer de nuevo en Cristo Jesús la oportunidad de entrar en una vida santificada con Dios, con el perdón de sus pecados. Entonces, eso es la primera venida de Cristo Jesús. Y su segunda venida va a traer al mundo una novedad. Primero, todos los muertos en Cristo van a resucitarse
y con los todavía vivos cristianos, juntarse todos en el cielo, y ahí eso va a presentar los tiempos finales. Entonces, ya que la primera venida se cumplió, estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Y estamos en los últimos tiempos. Y Hebreos 1:1-3 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, lo que necesitamos saber de los tiempos finales ahora vienen en la nueva dispensación, en el nuevo pacto que fue introducido al mundo por medio de Cristo Jesús. Y hay capítulos enteros en la Biblia, como Mateo 24, donde Jesús va explicando qué va a hacer, y libros completos como Apocalipsis, que escribió el apóstol Juan, que era íntimo de Cristo Jesús durante estos años que Jesús estaba con su ministerio público, hablando y teniendo sus experiencias en el cielo. Entonces, todo esto está en la nueva dispensación, pero las profecías del tiempo pasado sí eran algo que va a ser complementado en muchos casos en nuestros tiempos o en tiempos todavía venideros, aunque muchos ya se cumplieron. Y no podemos mezclar como muchos de estos autores hacen, mezclando cosas que ya acontecieron con cosas que van a aparecer en el mundo más adelante. Y de Hebreos 1:1-3 podemos ver que los últimos tiempos comenzaron con la venida de Jesús a la tierra. Y Juan 2:18 dice esto: hijitos, es la última hora. Ahora piensen bien, en ese tiempo, hace 2000 años, Juan, escribiendo a sus seguidores, dice, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ahora, ya pasaron 2000 años y ¿qué? Realmente el hecho es que son 2000 años y todavía el Señor no ha regresado en su segunda venida. Entonces tenemos que ver que los últimos tiempos no son un tiempo en el futuro, son tiempos que comenzaron con la ascensión, unos dicen Pentecostés, otros con la ascensión de Cristo Jesús, pero de cualquier manera, bueno, vamos a ver qué dicen unos otros. Pedro, en 1 de Pedro 4:7 dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Hace 2000 años. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. O sea, dado el hecho que estamos en los últimos tiempos, es importante que nosotros estemos en oración. Pero todavía nada aconteció. Segunda de Tesalonicenses 2:1-2a dice, Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a la nuestra reunión con Él. A propósito, si ustedes quieren saber algo de los últimos acontecimientos y la segunda venida de Cristo y lo que tiene que pasar antes, primera y segunda de Tesalonicenses, es una oportunidad para tener una orientación parcial, por lo menos en esto. Entonces dice Pablo, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Entonces, hasta en los tiempos de Pablo, habían personas que estaban diciendo que, bueno, ya los acontecimientos de los últimos
tiempos están ocurriendo y los tesalonicenses están, ya estamos en los últimos días, ¿qué vamos a hacer? Y Pablo tratando de decirles, acálmense, mis hermanos, no es tanto así, porque hay cosas que tienen que pasar antes del día del Señor. Y muchas de esas cosas todavía no han pasado. Y, ok, ya estamos en los últimos tiempos. Número 2, nadie sabe el tiempo del fin, ni Jesús. Y hay gente que dice, bueno, el Señor no sabe el día, pero por lo menos yo sé cuál es el año. No. Desde el inicio de la denominación de los adventistas en el siglo antepasado, han dicho, vaya en tal año. Ellos anunciaron, los adventistas anunciaron el año de la segunda venida. Cuando no pasó, recalcularon para 2 años después de esto, y cuando no pasó, cambiaron toda su doctrina para decir, no es que Cristo iba a venir, es que en esa fecha Él entró en el templo para limpiarlo. Y yo digo, templo en el celestial no necesita una limpieza. Dios mantiene su templo limpio todo el tiempo. Si estamos hablando de un templo terrenal, no existe. De cualquier manera, los sacrificios de animales nunca quitaron el pecado de nadie. Entonces, ¿por qué reconstruir un templo para hacer lo que nunca agradaba a Dios? Esas son cuestiones muy importantes y por eso digan, no estén engañados como era la preocupación de los tesalonicenses y la preocupación de Pablo en cuanto a los seguidores de Cristo Jesús en su tiempo. Entonces Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y ahí esta es la situación de hoy. ¿Cuándo es el fin de los tiempos? Solo Jesús sabe. Y nosotros tenemos que tener una actitud sabia de no estar engañados ni pasar mucho tiempo leyendo todas estas cosas de escatología que está en el mundo popular cristiano de lectura, y mucho menos tratando de especular nosotros mismos sobre estas cosas. Entonces, hablando del fin del mundo, segundo de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemados. El último día, eso es lo que va a pasar. Y otro dice que va a ser el mundo, el universo va a ser enrolado como un pergamino y ¡pum!, destruido. Y después Dios va a hacer otras cosas. Entonces, no estamos hablando de un acontecimiento que va a pasar impercibido. ¿Ok? Eso es algo que va a pasar muy claramente a los ojos de todos. Y interpretaciones de qué está para pasar no son iguales a la realidad de qué va a pasar. Y yo no estoy diciendo cuál es la realidad porque no sé y tengo muchos años de estudiar el asunto porque me picó, porque como dije, mi experiencia católica era una y cuando llegué al mundo evangélico era otra experiencia y traté de entender todo y lo que llegué es la realidad, no sé. Lo que tengo es montones de especulaciones y montones de especulaciones de otras personas, pero interpretación de la Biblia y de las profecías y de los acontecimientos actuales tratando de encajar lo que dice la Biblia, lo que está aconteciendo, no son necesariamente la misma cosa, la realidad. Entonces, Dios no ha revelado aún todo sobre los tiempos finales.
Y por eso es imposible juntar todas las piezas de profecías, símbolos, declaraciones, sueños en un sistema coherente, aunque muchas personas han tratado de hacerlo. Sencillamente no funciona. Juan no reveló todo lo que él vio en el cielo, porque Juan fue llevado al cielo y estando en el cielo vio todas las cosas que escribió en Apocalipsis. Y tiene que entender, fuera de algunas escrituras que tienen que ver con las iglesias en Turquía actual, es un libro alegórico. Y uno puede describir la alegoría como quieres, como tú tienes un sueño y 10 personas te dicen qué quiere decir y saber qué quiere decir. Algo puede ser correcto y algo no, o nada puede ser correcto o todos pueden ser correctos. La interpretación de Apocalipsis no es claro en este momento, pero eso es lo que pasó. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, Juan, iba a escribir los acontecimientos, cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Apocalipsis 10:4. Entonces, Juan vio cosas de los últimos acontecimientos que no están escritos. Entonces, sin la información a nuestra disposición, muy difícil interpretar todo esto. Y también hablando de Daniel, Daniel se puso a entender los tiempos venideros, hablando de su perspectiva de parte de la corte del rey Nabucodonosor. Dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras. O sea, fuera del libro de Daniel, Daniel vio otras cosas sobre los tiempos finales, pero el Señor dijo a través de Gabriel, el arcángel, estas palabras, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces hay cosas del fin que nosotros todavía no tenemos la información. Muchos correrán de aquí para allá. Y eso es lo que estoy viendo en el mundo cristiano hoy en día. No, es aquí, es allá, es esa profecía y eso quiere decir ahora ya está revelado. No, porque no tenemos una concordancia, no tenemos una coherencia todavía en todas las profecías, todos los sueños, todos los escritos de la Biblia y todas las interpretaciones de los hermanos que tratan de decirnos o por lo menos vender sus libros sobre el asunto. De aquí para allá y el conocimiento aumentar. Y yo creo que el conocimiento en nuestros tiempos está aumentando mucho, pero todavía es Dios que tiene que quitar los sellos de las cosas que todavía son secretos que Él reveló a algunos hermanos. Ok, todo eso dicho, voy a hablar sobre los 3 doctrinas principales de los tiempos finales. Primero es premilenialismo. Muchas iglesias pentecostales e evangélicas, especialmente las denominaciones nuevas y las iglesias independientes evangélicas son premilenialistas y la mayoría de ustedes han oído y han pensado que así es lo que ellos dicen, porque esa es su formación. Postmilenialismo, esas son iglesias protestantes como la iglesia presbiteriana. Y de hecho, aquí en Guatemala, los presbiterianos hicieron mucho trabajo en el inicio de Verbo para tratar de convencernos a ser como ellos postmilenialistas. Ellos se sintieron muy a solas con los premilenialistas de las asambleas, de la iglesia de Dios, del Evangelio completo y todas esas iglesias independientes. Y también la tercera tendencia, doctrina es amilenialismo. Y esos son los católicos, los ortodoxos, anglicanos, luteranos. Y yo fui entrenado en esto originalmente con
San Agustín siendo uno de los grandes defensores de esa posición. Su libro muy famoso llamado Ciudad de Dios. Si tengan tiempo para leer un libro grande sobre estos asuntos y sobre paganismo y los tiempos que él experimentó, vale la pena. Ok, vamos a dar un reseño muy breve de los tres. Primero, premilenialismo. Solo para que ustedes tengan una idea de qué está ahí en el mercado cristiano de escatología. Premilenialismo es la creencia de que Jesús volverá físicamente a la tierra antes de un periodo llamado el milenio. Y se basa en una interpretación literal de Apocalipsis 20, 1-6, donde sí dice que Él va a reinar por 1000 años sobre la tierra. Ahora, yo digo, ¿será que esa es la interpretación correcta en un libro apócrifa con todo el simbolismo y todo el contenido alegórico que en 1000 años es que Cristo Jesús va a estar sobre el mundo por 1000 años? También dice un día para el Señor como 1000 años y 1000 años como un día, como estamos esperando 2000 años para la segunda venida de Cristo Jesús y todavía no. ¿Ok? Entonces hay cosas que no podemos tomar literalmente, pero premilenialismo toma muchas cosas literalmente y piensa esencialmente que estamos llegando a los tiempos finales y en los tiempos finales algo va a pasar. Los cristianos van a salir en el arrebatamiento o como dicen el rapto, como popularmente hablando. Después va a llegar sobre la tierra la gran tribulación y la ira de Dios, 7 años de sufrimiento. Y al fin de esto Jesús va a vencer literalmente todos sus enemigos como está mostrado en el libro de Apocalipsis, Joel y otros lugares. Y va a establecer un reino de 1000 años. A final de 1000 años Satanás va a regresar a la tierra y desviar mucha gente. Yo pienso, ¿cómo es posible después de 1000 años de Cristo la gente se engañe de nuevo? Bueno, debe ser algo alegórico. Y la otra cosa con premilenialismo, mi Biblia dice, Cristo Jesús, que en los tiempos finales, escuchen bien, en los tiempos finales, el Señor va a llegar y mandar sus ángeles a la cosecha. ¿Y qué va a hacer? Primero van a quitar toda la cizaña y llevar la cizaña a quemarse. Entonces, si es un rapto, la cizaña va antes del trigo. Ok, eso es premilenialismo. Hay muchos hoyos en esa doctrina que no encajan claramente con la Biblia, pero el problema es hay muchas cosas en todas esas posiciones que no se encajan porque sencillamente no tenemos todavía un conocimiento total porque están ocultas varias posibilidades y varias realidades de los tiempos finales. Y premilenio dice es la creencia que un reino milenio terrenal de Cristo, así como un rapto de los fieles que viene o antes o después de la gran tribulación que precede al milenio. Y no quiero entrar que hay dispensacionalistas y premilenialistas históricos, pero ellos no están totalmente de acuerdo entre sí. Postmilenialismo funciona de esta forma. Jesús establece su reino a través de la predicación y la obra redentora de su iglesia. O sea, nosotros hoy en día estamos manifestando el reino. El reino no es algo venidero, el reino es actual. Estamos en el reino de Dios. Dios nunca no era rey de reyes y señor de señores. Satanás es dueño en este momento por usurpar autoridad del sistema de este mundo, pero él no es el dueño, él es usurpador. Entonces el rey legítimo es nuestro Señor y él es
encargado de las fuerzas rebeldes. Y nuestro trabajo, según los postmilenialistas, es tomar el territorio que Satanás ha tomado y establecer paulatinamente el reino de Dios en este mundo, manifestando que sí, lo que dice la Biblia, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, funciona en la realidad de nuestro mundo. Y Satanás es ilegítimo, no es el campeón del mundo. ¿Ok? Entonces, es por el poder del Espíritu Santo y el trabajo de encargarnos de discipular a las naciones. Y eso es lo que dice Mateo 28, 18 a 20. Nosotros tenemos el trabajo de discipular a las naciones. No gente en las naciones. Pero ¿cómo vamos a llegar a discipular las naciones? A través de la gente en las naciones recibiendo una transformación. Y de hecho, hasta tal vez los años, no estoy absolutamente seguro, 50, 60 del siglo pasado, la iglesia estaba creciendo en todas partes del mundo. Ahora en lugares como Europa y América del Norte está disminuyéndose, pero en países como Asia, como América Latina, está creciendo. Entonces todavía la iglesia está teniendo una influencia fuerte y debe ser así en todo el mundo. Ok, el postmilenialista también piensa que el creciente éxito del Evangelio producirá gradualmente un tiempo antes del regreso de Cristo en el que la justicia, la paz y la prosperidad prevalecerán en los asuntos de los hombres y de las naciones. Ahora, difícil de creer que todo este mundo va a estar así. Yo no sé, pero esa es la creencia de los postmilenialistas. Y después de un tiempo de estas condiciones, Jesucristo regresará para poner fin a la historia con la resurrección general de los justos, el juicio final del gran trono blanco y después del cual sigue el orden eterno de la Nueva Jerusalén. Ok, eso es postmilenialismo, obviamente muy diferente que premilenialismo. Y finalmente viene amilenialismo. Esa es la doctrina que rechaza un futuro milenio de cualquier forma, en el que Cristo reinará en la tierra antes de que comience la etapa nueva de la nueva tierra, el nuevo cielo y la nueva Jerusalén. Ellos dicen que Cristo, nosotros estamos haciendo el trabajo del Evangelio en este momento, pero eventualmente muchas personas no van a aceptar al Señor y por eso el Señor va a acabar con este mundo y formar un otro mundo completamente nuevo sin los malvados. Y los amilenialistas sostienen que Jesús está reinando actualmente desde el cielo, sentado a la derecha de Dios Padre. Eso es su creencia. Y se dice que en Pentecostés o días antes en la ascensión comenzó el milenio. O sea, no es algo definido de 1000 años, es un tiempo. Y ellos citan Hechos 2, 16 a 21, donde Pedro cita a Joel diciendo que el reino ha llegado y el tabernáculo está siendo reconstruido. Entonces, por lo tanto, la iglesia y su trabajo de evangelización y discipulado, según los amilenialistas, hasta los confines de la tierra es realmente el reino de Cristo ya. O sea, la obra de la iglesia es el reino. Ok, el problema milenial. Obviamente todos estos cristianos con diferentes perspectivas no pueden ser correctos. Tal vez todos tienen algo de la verdad o puede ser que nadie tiene nada de la verdad. Y puede ser que ninguna postura ahora es la verdad
completa. Lo mejor es esto. Y eso es lo que creemos en Verbo. Y es seguir las siguientes instrucciones del Señor y no se preocupe con todas las especulaciones, pues Dios va a revelar todo en su momento propicio. Eso es lo que Verbo enseña. Y, por ejemplo, en Mateo 25, 1 a 13 habla de la parábola de las 10 vírgenes y Jesús refuerza el llamamiento a la preparación ante el tiempo incierto de la segunda venida y la posibilidad de que el novio se retrase, como parece ahora que el novio se retrasó y estamos esperando la venida de Jesús y tenemos que ser siempre preparados totalmente para la venida del novio. ¿Okay? Mateo 25, 1 a 13, si ustedes quieren referirse a esa escritura. O también la parábola del siervo fiel, Mateo 24, 42 a 51, enseña que el discípulo debe estar preparado para la venida de su Señor, permaneciendo alerta y despierto en su puesto. Entonces, eso es lo que nosotros creemos en esta iglesia. Nosotros tenemos que estar listos para la venida del Señor. Y cuando Él venga, nos va a encontrar haciendo el trabajo que Él nos dio, porque todos ustedes saben que nosotros estamos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Él preparó para nosotros de antemano. Entonces, Daniel 12:3 dice esto: los entendidos brillarán. Y yo espero que aquí nosotros todos somos los entendidos, ¿ok? Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. ¿Por qué no somos llamados a hacer luz en este mundo? Claro que sí. Y los que guiaron a muchos a la justicia, o sea, predicando el evangelio y llevando gente a conocer a Cristo Jesús, como las estrellas por toda la eternidad. Daniel 12:3 dice esto. Y Lucas 19, 12 y 13, para finalizar esta parte. Cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Cristo Jesús en los cielos, sentado a la diestra de su Padre. Y Cristo Jesús es quien está hablando esto a propósito a sus discípulos. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo: negocien con esto hasta que yo regrese. Y podemos decir que el Señor nos dio el Espíritu Santo, nos dio las Sagradas Escrituras, nos dio un nuevo nacimiento y nos dio poder para hacer su voluntad en este mundo. Y está diciendo: negocien con todo esto hasta que yo venga. Y el trabajo del Señor es llevar almas a sí mismo, para que formamos una novia sin mancha ni arruga para las bodas del Cordero. Ok, eso fue en Lucas 19, 12 a 13. Y Mateo 24, 14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Entonces, si quieren saber qué hacer, predicar este evangélico hasta los confines del mundo, y ahí vamos a facilitar el fin. Y yo me pregunto, ¿será que tanta gente está escribiendo libros sobre los tiempos finales en vez de estar evangelizando, discipulando, yendo a misiones, haciendo buenas obras? Y por eso, como en el caso de las 10 vírgenes, el novio está tardando, porque nosotros no hemos completado nuestra parte. Yo dejo esa pregunta en sus mentes. Yo no tengo la respuesta, pero tengo una inquietud que nosotros no hemos sido muy fieles a hacer todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Bueno, entonces vendrá el fin, cuando Él
Cristo Jesús entregue el reino a Dios y Padre después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ese trabajo va a terminar en el día del Señor cuando Él llega para sus santos en su segunda venida. Entonces, nosotros tenemos un trabajo durante ese tiempo de representar a Cristo Jesús en esta tierra para salvar el mundo. Entonces, para recapitular esto, el fin de los tiempos depende en cierto sentido en cuán rápido nosotros cumplamos con el trabajo de manifestar el reino de Dios en esta tierra. Les dejo con esto, hermanos, mucho, y ustedes quieren estudiar más sobre el asunto, lo pueden hacer, pero básicamente tenemos que ocuparnos con las cosas del Señor hasta que Él venga y estar hallados haciendo la obra en su segunda venida para disfrutar de una vida eterna con Él. Dios les bendiga ricamente. Amén.